Antecedentes filosóficos. En este caso nos vamos a ir a los principales precursores griegos. Tenemos por un lado pues a Sócrates del siglo V antes de Cristo. Su principal figura pues fue en saber motivar, ayudar a pensar y facilitar la habilidad de construir significado. Su método de aprendizaje era guiado porque Sócrates nunca llegó a escribir un libro, pero sí es verdad que sus enseñanzas se llegaron a transmitir pues de forma oral y de unos a otros. Ya en el siglo IV antes de Cristo, pues tenemos a dos contemporáneos, tenemos a Aristóteles por un lado y a Platón por otro, donde Aristóteles está más interesado en el funcionamiento de la mente humana e ideó los principios de similitud, contraste, contigüedad y también descubrió pues las condiciones de la memoria. Para Platón la educación pues tenía unos fines, unas clases y unos límites. Él decía que la naturaleza sencilla era el aprendizaje, estaba también la relación con el alumno y profesor, le daba mucha importancia y también le daba importancia pues a los métodos y a las enseñanzas. En el medievo, pues tenemos a Tomás de Aquino, que adapta el pensamiento aristotélico al cristianismo, es decir, que tiene una pedagogía que ve al niño como un homúnculo, es decir, como un adulto, pues en miniatura. Para él, digamos que la educación viene con un punto de partida donde tienes un conocimiento un poco abstracto, ¿no? Hasta llegar a algo más concreto, ¿no? A una idea más concreta. En el Renacimiento, pues tenemos a tres precursores. Tenemos a Erasmo de Rotterdam, que fue el autor de Pueris, en donde pone los fundamentos de la psicopedagogía moderna. Luego el español Luis Vives, que hace unas observaciones acerca de la naturaleza del niño y la situación pedagógica. Luis Vives estudió los fenómenos relativos a la memoria, el lenguaje, la inteligencia y la voluntad. Comprendió que la formación del hombre exigía cambiar la vieja pedagogía por un activismo más educativo. Demostró un espíritu crítico, realista e innovador para la época en la que estaba. Su obra más destacada fue Tratado de la Enseñanza. Comenio, por su parte, pues pensaba que la educación pues, tenía grandes posibilidades debido a la plasticidad de la mente. El punto de partida, del punto de vista social, educación para la igualdad. También el conocimiento, según Comenio, el conocimiento se iniciaba con los sentidos. Fue el precursor moderno del globalismo, graduabilidad cognitiva y ciclicidad. En el siglo XVII, John Locke hace una que es la teoría empirista del conocimiento humano, en donde la mente humana es potencialmente sensible a las impresiones externas, construyéndose así las ideas. El aprendizaje que proporciona la experiencia, estudiar es el almacenaje de ideas representativas y se enfocó en los objetivos educativos, insistiendo más en la formación del carácter que en la intelectualidad y en la calidad del pensamiento antes que en la cantidad de información y motivación y la metodología. Para él, el estudio debe organizarse como un juego, algo natural y placentero. Sus teorías empiristas influyeron en los asociacionistas ingleses y en Boone. También es verdad que se cogen muchas de estas ideas para futuros trabajos. En el siglo XVIII, a finales, digamos, de este siglo, pues se produce una serie de grandes cambios a nivel económico, social y de valores. Dentro del centro de estos valores, pues estaba la preocupación del niño y las expectativas optimistas sobre la instrucción. Las ideas de Rousseau van a integrar el movimiento de carácter psicoeducativo y este movimiento será uno de los factores en el surgimiento de la psicología educativa. Dentro del siglo XVIII, pues tenemos a tres grandes personajes. El primero de todos es Rousseau. Su obra es Emilio, donde sostiene que salvar la espontaneidad del estudiante. También hace una misma defensa del individuo que Locke. Cree que en las potencialidades de cada persona y las diferencias de pensamiento entre el niño y el adulto, lo que hace un giro copernicano en la concepción de la infancia. Luego tenemos a Pestalozzi, que cree que la acción e intuición basada en los sentidos son básicos del conocimiento. Su método de descubrimiento dice que el niño observa, investiga, recoge materiales,
que a través de estas experiencias, como va, de estos sentidos, ¿no? Porque trabaja un poco con los sentidos, pues va generando lo que es el conocimiento. Este método va a ser motivo de controversia frente a los métodos expositivos. Y Pestalozzi fue el fundador de la Escuela de Maestros en Suiza. Luego tenemos a Herbar, que aprendió de Pestalozzi la necesidad de que el niño tenga experiencia. Concibe la educación como un proceso de la experiencia del mundo y destaca la estructura mental previa. El interés, concepto principal de la instrucción, importancia de centros o materias de interés, la cognición, motivación constituye una de las bases fundamentales de su teoría educativa y manifiesta la importancia de la secuencialización del proceso instructivo, lo que es lo mismo que la preparación, presentación, asociación, generalización y aplicación. Estos eran los antecedentes y ahora vamos a ver lo que son los comienzos de cómo surge lo que es la psicología educativa. Para saber el nacimiento de una disciplina se deben dar una serie de acontecimientos, obras, autores, tendencias y cambios. En el caso de la psicología de la educación ha sido entre los años 1880 y 1890. En estos 10 años se producen muchas aportaciones decisivas que contribuyeron al nacimiento de esta disciplina. ¿Vale? Veamos cuáles son. Tenemos a Francis Galton, que fue el autor de la obra Heredity Genius, que está influenciada por el asociacionismo evolucionista de Darwin y Spencer, siendo el punto de partida de una de las controversias de la psicología. Es el primero en usar los test para la medida de la inteligencia y usa la estadística para el tratamiento de los datos, siendo el pionero en usar estos métodos en esta disciplina. Descubrió el coeficiente de correlación y promovió la investigación sobre las diferencias individuales. Utilizó cuestionarios para la recogida de datos y fue el fundador de la corriente psicométrica y factorialista iniciada en Inglaterra. William James fue otro contemporáneo de él que nos dejó tres grandes obras fundamentales: Principios de la Psicología, 1899, Curso Breve, 1892 y Conversaciones de profesores, de 1889. Contribuyó a la divulgación de los principios psicológicos en el terreno de la educación y al establecimiento de razones específicas, lo que hoy llamamos interdisciplinariedad y la necesidad mutua de psicología y pedagogía. Luego tenemos a Stanley Hall, que fue discípulo de Wundt en Leipzig y el primer presidente de la APA, que es la Asociación de Psicólogos Americana. Fue el pionero de la psicología de la educación gracias a sus publicaciones y la fundación del primer laboratorio de psicología en Estados Unidos en el año 1894. Fue autor de varias obras que ejercieron un gran influjo entre los psicólogos. Su obra más importante fue Adolescent en 1894, en la que destaca la importancia del estudio del niño. Su influencia fue mayor en psicología evolutiva. Luego tenemos a James McKim Cattell, que introdujo la psicología experimental en América. Estuvo enfocado en las diferencias individuales y estableció relaciones entre lo que es la psicología diferencial, la psicometría y la psicología de la educación. Su aportación más relevante son los test mentales y sus obras en colaboración con Baldwin fueron The Psychological Review, Psychological Monograph y School and Society. James Mark Baldwin, que también colaboró pues, con James McKim Cattell, fue el autor de la obra Mental Development in the Child at the Rise en 1884 y de estudios sobre la interacción entre el desarrollo cognitivo y desarrollo social. Usó la expresión reacciones circulares que toma de la biología. Alfred Binet es el que desarrolla el primer test de inteligencia individual. Introduce la objetividad en este campo de esta ciencia. En el año 1905 construyó la primera escala de inteligencia con la finalidad de diagnosticar niños con retraso mental. Emplea por primera vez el concepto de edad mental
que permite el diagnóstico del niño a partir de su edad cronológica. Vamos a ver la constitución formal de cómo se forma, digamos, pues lo que es esta psicología de la educación entre los años 1900 y 1918. Aquí tenemos a tres grandes divulgadores, como lo fue Edward Thorndike, que fue uno de los grandes teoristas de esta época, impulsó y promovió el estudio de la psicología educacional y dedicó gran parte de su vida a la investigación experimental. Creó diferentes leyes, siendo la ley del efecto la más importante. Luego tenemos a John Dewey, que fue un contemporáneo de Thorndike y tuvo unos planteamientos totalmente diferentes. Él pensaba que necesitábamos una ciencia puente que mida entre la ciencia de la conducta y la práctica educativa y que sirviera para resolver el estatus epistemológico. Y luego tenemos a William Glasser, que señala que tanto Thorndike y Dewey fueron las dos figuras de la historia de la psicología más decisivas. Pues vamos ahora a la consolidación de lo que sería la psicología de la educación. Para empezar, digamos que una de las maneras que se pudo consolidar la psicología de la educación fue, digamos, entre los años 1900 en adelante y se hicieron uso de unos test factoriales. Es decir, que durante la Primera Guerra Mundial, para poder seleccionar a reclutas en el ejército americano, se usaron estos test factoriales, ¿no? Ya en la década de los años 1920 se aplicaron en el ámbito escolar. La psicología de la educación se influenciará por estas psicologías de la escuela. Por ejemplo, el conexionismo, el conductismo, la psicología gestal y el psicoanálisis. Es decir, todo esto va a influenciar muchísimo en la psicología de la educación. Características generales de este periodo son, uno, por un lado, pues el desarrollo de instrumentos de medida, que son los test. Por otro lado, el dos, conjuntos de investigaciones experimentales que se llevan a cabo. Tres, la convicción de que la psicología puede explicar el proceso de enseñanza-aprendizaje y solucionar problemas derivados de la actividad educativa. Y cuatro, la influencia de diferentes escuelas, es decir, aquí habíamos visto pues, el conexionismo, el conductismo, la psicología gestal y la psicología genética o del desarrollo, lo que van a influenciar un poquito más dentro de lo que es la psicología educativa. El desarrollo en las últimas décadas. En los años 50 se produce una serie de cambios políticos y económicos a nivel mundial de gran influencia en la educación. Todo se debe pues, al haber terminado la Segunda Guerra Mundial, la implantación pues, de unos derechos humanos a nivel global. Es decir, hubieron una serie de cambios que afectó, digamos, a lo que es la educación. El predominio de la ideología de la igualdad social y educativa y el desarrollo tecnológico que dará lugar a tres líneas de trabajo. Por un lado, tenemos el análisis experimental de la conducta, que lo trabajaremos con Skinner y Bandura, la psicología cognitiva, que estudia tareas y procesos que forman parte del ámbito educativo, analizando los cambios que se dan en el individuo cuando progresa desde la situación inicial, que esto ya lo veremos con Glasser, y la orientación ecológica, siendo el resultado de múltiples influencias teóricas y constataciones empíricas. Lo que quiere dejar claro es que enseñar es ayudar a aprender, es decir, es enseñar a pensar. Ya lo decía Sócrates desde el inicio.